Muy buenas tardes, estimados profesores de la Universidad de Santander, en sus diferentes campus de Bucaramanga, de Cúcuta, en Bogotá también tenemos algunos profesores, y bueno, por supuesto, del campus Valledupar. Les doy la bienvenida a la jornada de esta tarde, una capacitación que Desarrollo Profesional ofrece para todos ustedes, relacionado pues con un tema que tiene que ver con la educación para la paz. ¿Qué pautas podríamos nosotros recibir de alguien que tiene cierta experiencia para poder desarrollar esta cultura y la formación en temas de paz? Hemos invitado al profesor Ariel David Rincones Marriaga, quien es de profesión sociólogo y tiene una maestría en estudios del Caribe, y muy amablemente nos ha aceptado pues esta invitación, al igual que el doctor Iván Morón, quien es el director del programa de comunicación social y periodismo del campus Valledupar. Profesor Ariel David, muy buenas tardes, bienvenido y bueno, podemos iniciar la sesión. Muy buenas tardes, muchas gracias, profesor Orlando, profesor Iván Morón, por esta invitación a este espacio de formación para el desarrollo docente. Pues agradezco la oportunidad que nos brindan de seguirnos formando, de seguir aportando en un tema trascendental para la construcción de paz, en un tema fundamental para los procesos políticos, educativos que tenemos como sociedad para enfrentar distintos retos en la construcción de paz. Entonces, gracias a todos los docentes pues, que se han ido sumando a este espacio y ya estamos listos para darle inicio a esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iván, muy buenas tardes. Le doy la bienvenida y bueno, para que podamos iniciar. Buenas tardes, profesor Orlando. Buenas tardes, compañeros profesores, incluyendo al profesor Ariel Rincones. Esta es una grandísima oportunidad que se nos presenta desde la Universidad de Santander para todo el ámbito nacional, de acuerdo con el plan de formación profesoral que se ha organizado para este semestre, lo cual constituye un desafío, algo trascendental para la Universidad de Santander, porque somos la primera universidad que tiene unos enfoques cifrados a lo que es el proceso de paz y a la cultura de paz que debemos irradiar en todo el territorio nacional hacia la nación, es decir, hacia sus habitantes, hacia sus valores, a sus tradiciones, usos, costumbres que gobiernan lo que es la cultura general de todos nosotros. Y en ese ámbito de cultura, pues hemos entendido la necesidad de hablar de paz. Pero también hay un componente significativo, que en la mayoría de los países del mundo han habido muchos acuerdos de paz, han habido memorias que se han irradiado en Sudáfrica, en Irlanda, en varios países del mundo, y obviamente las condiciones que se han tenido en esos países no son las mismas de Colombia. Obviamente las circunstancias sociales, políticas e históricas se parecen porque ha sido conflicto entre la sociedad civil y obviamente su dirigencia política, que se han irradiado con componentes eminentemente religiosos. Pero en el caso nuestro, nosotros nos enmarcamos en un proceso de paz que está en vías de maduración, con los altibajos que todos conocemos. Y es necesario, pues, de alguna manera, que las políticas de paz del Estado que están avaladas en esta ocasión, cosa que no tienen los países que han entrado en acuerdos de paz en diferentes partes del mundo, les ha tocado erigir y construir una nueva constitución política. Afortunadamente nosotros tenemos una constitución fortalecida, puesta en marcha a partir del 9 de julio de 1991, cumplió 30 años, ya vamos para los 33, 34 años, y obviamente eso ha contribuido a que el Estado se haya organizado y haya coincidido con un avance significativo de tener una constitución que tiene unos principios, unos derechos fundamentales
y un artículo fundamental dentro de ese marco que es lo concerniente a la paz. Y algo fundamental, el artículo 95 de la Constitución Nacional de Colombia, la Constitución del 91, dice que somos unos ciudadanos que estamos compelidos, obligados a construir acciones de paz, cultura de paz. El artículo 95 se considera el código de ética nacional del ciudadano, del joven, de la mujer, del caballero, del abuelo, de la abuela, de todas las generaciones, y obviamente nos encierra a nosotros, que somos la nación viviente, a desarrollar coherentemente una vocación frente a lo que es la cultura de paz. Eso lo enmarca ese artículo de manera muy especial, y obviamente como derecho fundamental está debidamente centrado dentro del marco de estos derechos fundamentales del primero y segundo orden, respectivamente. En ese ámbito, la Universidad de Santander pues ha desarrollado toda esta serie de capacitaciones, dentro de las cuales se incluye todo lo que tiene que ver de educar para la paz como una pauta para el desarrollo. Su título es un título casi perfecto, porque construyendo la paz nosotros vivimos la concordia, y a partir de ella podemos edificar las políticas que contribuyen a buscar las aristas que conforman la paz, por ejemplo, la inclusión social, la equidad de género, las oportunidades, el trabajo, el emprendimiento, la libertad y obviamente la estabilidad ciudadana para que se pueda desenvolver con una libre empresa y con un emprendimiento que le permita tener esa libertad garantizada. Miren que con eso nosotros debemos dar el paso trascendental que desde la Universidad de Santander lo hemos dado con nuestros programas que ya incluyen enfoques de paz, como el caso de comunicación social y periodismo. En el área del derecho también se está trabajando lo mismo, y eso, pues obviamente esto se constituye como una oportunidad muy grande y de gran satisfacción, porque de alguna manera nos va a permitir a nosotros acompañar a las políticas públicas, acompañar los estudios sociopolíticos y socioantropológicos que se van a desarrollar para estructurar lo que es ese sistema de educación para la paz. Pero sin duda alguna es necesario, dentro de esta introducción que hago como director del programa de comunicación social y periodismo con enfoque de paz, se debe tener en cuenta que acompañamos a eso una serie de estrategias: invitar a la sociedad civil, invitar a los líderes sociales, a las juntas de acción comunal, igualmente a las autoridades de la educación, a todos los gobiernos que están enfatizados dentro de sus planes de gobierno o planes de desarrollo, a que se involucren en esto. Pero este sistema de educar para la paz debe estructurarse sólidamente, no solamente en la educación superior, sino de la educación básica, la educación media y la educación vocacional en todos sus aspectos. Nos va a dar un resultado positivo, y con base en los estudios socioantropológicos y la epistemología que debe albergar y rodear estas bases, son lo que nos va a permitir estructurar bien los componentes maduros que nos permitirán avanzar en este aspecto. Y precisamente, profesor Orlando, demás asistente, con el profesor Ariel, vamos a apuntar de manera muy especial cada uno de estos aspectos que son trascendentales para que comencemos a hilar delgado sobre lo que es el pensamiento de cómo educar para la paz, cómo estructurarnos nosotros desde nuestros programas, desde nuestra universidad, de manera mucho más avanzada, ya que hemos dado el paso ante la opinión de Colombia y el mundo, teniendo en cuenta que la Organización de las Naciones Unidas acaba de instalar una sede en la Universidad de Santander, en Bucaramanga, para irradiar el tema que tiene que ver con resolución de conflictos, derechos humanos, derecho internacional humanitario, lo cual avanza satisfactoriamente con un programa de posgrado en categoría de maestría, que ya tiene un avance de un mes aproximadamente de haberse iniciado, y eso es fundamental porque nuestra universidad ha sido la primera en el país, y por eso la ONU ha confiado hondamente en esto. Por eso, tener al frente en el ejercicio de hoy este ejercicio para nosotros es fundamental, y por eso la presencia del profesor Ariel,
que es uno de nuestros profesores con formación de sociología, de pregrado y con maestría en estudios sociales de la Universidad Nacional, de vasta experiencia. Lo conocemos y con él vamos a encontrar detalles muy puntuales que nos van a permitir, repito, a albergar mejores ideas, ideas creativas dentro de estrategias blandas que nos permitan avanzar en este propósito, profesor Orlando. Muchas gracias, doctor Iván. Bueno, profesor Ariel, iniciemos con la presentación. Tiene el micrófono silenciado. Qué pena. Bueno, agradecerle al profesor Iván Morón por la apertura de este espacio, al profesor Orlando también por esta oportunidad pues, que tenemos en esta tarde para aproximarnos un poco a distintos conceptos y metodologías y prácticas y estrategias que giran en torno a la construcción de paz, a la cultura de paz. En este primer ejercicio, pues que tengo la oportunidad de acompañar, vamos a hacer un énfasis en algunos fundamentos de tipo teórico, epistemológico y conceptual que se requieren para hablar de paz. Porque la paz, además de los elementos prácticos, además de las estrategias pedagógicas, además de las políticas y de las normas en las cuales pues, hemos venido desarrollando como sociedad, como institución, como familia, se requieren unas teorías en torno a la cultura de paz. Se requieren unas teorías desde las ciencias sociales sobre la construcción de paz. Nosotros como institución educativa, como Universidad de Santander, estamos llamados pues a generar estos espacios, pero también a reconsiderar, a replantear y a escudriñar un poco más sobre los fundamentos teóricos en los cuales se sustenta la educación para la paz. Antes de hablar de educación para la paz, tenemos que hablar de educarnos como docentes, de educarnos también para la educación para la paz, ¿cierto? Hay que mirar esos aspectos también. Entonces, como lo habíamos anotado inicialmente, hay elementos de la paz, en cuanto a la representación de la paz, hay unos elementos prácticos, hay unos elementos políticos, comunicacionales, pero también hay unos elementos teóricos. Y esos elementos teóricos tienen, por supuesto, unos fundamentos epistemológicos. ¿Cómo concebimos la educación? ¿Cómo concebimos la educación en valores? Y cómo a partir de esa concepción es que nosotros podemos definir unas estrategias de intervención de educación para la paz. Hoy la invitación es hacer esa reflexión, a mirar los aspectos epistemológicos, incluso antropológicos, que nos dicen existen oportunidades y posibilidades de construcción de una cultura de paz, porque es algo intrínseco del ser humano y de las sociedades. Las realidades en torno a la paz existen y siempre han existido, así como existen los conflictos, así como existe la violencia. Solo que tenemos unas representaciones tal vez más profundas sobre los conflictos con connotación violenta que sobre los escenarios de paz. Parecen a veces incluso imperceptibles para cada uno de nosotros, esos escenarios de paz que se están dando. A veces los concebimos cuando se generan acuerdos, a veces los concebimos o los logramos ver cuando se suspenden algunas prácticas bélicas entre grupos, entre agentes armados, y ahí como que llega un momento de paz. Pero la paz está presente en distintos escenarios de manera constante y se altera, se transforma a partir de la presencia de algunos conflictos violentos. Entonces, de estos temas vamos a estar hablando
esta tarde vamos a estar conversando y dando algunas pautas, como lo indica esta capacitación. Cuento un poco sobre mi perfil profesional y también pues en qué escenarios me he desempeñado además de la academia. Inicio contándoles pues que soy docente de esta universidad, de la Universidad de Santander, del campus Valledupar, en el programa de comunicación social y periodismo, que está asumiendo, como lo decía el profesor Iván Morón, un reto en cuanto a su enfoque de paz, ¿cierto? Y más que un enfoque de paz, más que ese título que está sobre nosotros, es el reto de empezar a concebir la paz como escenario posible. Más que llenarnos de títulos, es cómo buscamos estrategias realmente efectivas y eficaces para lograr esa tan anhelada construcción, cultura o educación para la paz, que tiene un plano formal, que tiene un plano ya en la norma, que tiene un plano en términos institucionales, pero que está en mora de mirarla en el fundamento teórico. Y eso es lo que hay que discutir. ¿Cuáles son los resultados? Podríamos preguntarnos ahora, ¿cuáles son los resultados que se obtienen en las sociedades, en la comunidad estudiantil, con las cátedras de educación para la paz? ¿Qué resultados se están obteniendo? Entonces, antes de hablar de estrategias, de intervenciones, de políticas, de ideas o ejercicios creativos para la construcción de paz, nosotros vamos a hablar, insisto, de los elementos teóricos y epistemológicos. De allí parte todo. Yo no puedo hablar de estrategias de educación para la paz si no tengo claras unas nociones en términos de educación, en términos de valores, en términos de paz, en términos de conflictos. De hecho, vamos a hablar un poco sobre cómo la educación para la paz, la teoría de paz, se ha estado fundamentando en la teoría del conflicto. Y eso diríamos que hay que entrarlo a deconstruir, hay que entrar a revisarlo, porque parece que la paz como que es el resultado de un proceso que va luego del conflicto y no necesariamente es así. Entonces a veces las intervenciones o los procesos pedagógicos o las estrategias pedagógicas en las instituciones educativas son de tipo correctiva, son de tipo curativa, como que hay un malestar en la sociedad, hay un malestar en los estudiantes que se refleja en la convivencia, que se refleja en las interrelaciones o las relaciones interpersonales, que se refleja en la conducta misma de cada uno de los estudiantes, que se refleja en el tejido social y se apunta allá, a cómo resolvemos, se apunta a cómo transformamos. Y eso es un elemento que no podemos descuidar, hay que trabajarlo. Hay que ajustar, hay que transformar conflictos, transformar conductas, pero también hay que trabajar con los escenarios de la paz. Pero también hay que trabajar con los contextos en los que surgen culturas de violencia, por ejemplo. También hay que trabajar, al menos desde la investigación para la paz, apropiarnos un poco más de esos escenarios, de esas dinámicas sociales, de esas dinámicas culturales, económicas, que van impactando la cultura de paz, que van impactando la construcción de una cultura o de un procesos de educación para la paz. Esto nos amplía el horizonte, nos da una visión sistemática y que se fundamenta pues en las teorías que tienen una visión compleja del tema de paz, más allá del aula, más allá de este escenario en el que nos estamos desenvolviendo como docentes. O sea, no nos limitamos al aula de clases y a los estudiantes, sino que pues tenemos unas responsabilidades en términos teóricos
en términos éticos que van mucho más allá de este escenario inmediato. Entonces, estamos en la UDES aportando desde de los cursos de investigación. Yo acompaño trabajo de grado 1, técnicas y herramientas de investigación y metodología de la investigación en la UDES. Además, soy docente de solución de conflictos de la Universidad Popular del Cesar en el programa de sociología. Ya tengo alrededor de 6 años de estar trabajando en este curso de solución de conflictos, que también se enfoca en el análisis de las dinámicas conflictivas. Así es, cuando hablamos de solución de conflictos, nos abocamos al tema de cuáles son las estrategias que nos van a ayudar, o los escenarios que nos van a ayudar a hacer estas transformaciones. Si bien ese es el propósito y es el elemento factible y práctico, pues hacemos énfasis en el tema de análisis de los conflictos también. Además, pues me he desempeñado en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, durante 10 años. Estuve acompañando la implementación de políticas de reintegración y de reincorporación a la vida civil, desde mucho antes del proceso de paz. Para ese entonces teníamos esta entidad, se conocía con el nombre de Agencia Colombiana para la Reintegración. Entonces, desde el año 2014 al año 2023 estuve desempeñando distintos roles de seguimiento a la implementación de las políticas, también acompañando a los excombatientes en ese tránsito a la legalidad, acompañando a la población en reintegración, en esa ruta que emprenden, que tiene sus complejidades, que tiene muchos desafíos en distintos contextos territoriales y que de una u otra manera está conectado con este tema que estamos abordando el día de hoy. El tema de reintegración, el tema de reincorporación que he estado acompañando, que estuve acompañando en los departamentos del Cesar y La Guajira, está en el ámbito de la construcción de paz, específicamente en lo que tiene que ver, bueno, con las garantías de no repetición, de la justicia transicional, está en el ámbito político, en el ámbito normativo, institucional. Pero para la implementación de esas políticas, para la implementación de una cátedra de paz, también se requieren los mismos fundamentos que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, esto es como pues un preámbulo que hacemos para que nos ubiquemos y tengamos claro cuál es el derrotero que tenemos en esta tarde, que va a estar enfocado, sí, vamos a plantear algunas estrategias, pero sobre todo vamos a tratar de dar algunas nociones que ya algunos conocemos, pero la idea es que las miremos desde esta perspectiva como una herramienta que nos va a servir para la educación, para la paz, como unas pautas para su desarrollo en el ámbito académico, en el ámbito de investigación, en el ámbito de los procesos de intervención en el aula, pero en los distintos escenarios comunitarios, de cómo se vinculan los distintos actores, ¿cierto? La educación para la paz tiene que ver con la educación, nuestra propia educación. Y nuestra educación como profesionales, como investigadores, como docentes, pues va a ser el primer paso que vamos a dar. ¿Me confirman si están viendo la presentación? No, señor. No, no se observa. Ahora sí. Listo, muy bien. Entonces, vamos a darle inicio haciendo referencia a nuestro propósito. ¿Cuál es el objetivo central que tenemos para esta capacitación, para este escenario de reflexión y aprendizaje que tenemos para el día de hoy? Es abordar aspectos teóricos, metodológicos, epistemológicos sobre la paz, con la intención de dotarnos de las herramientas intelectuales necesarias más adecuadas para poder comprender diversas circunstancias que rodean
la educación para la paz. Creo que es importante tener esto claro porque la educación para la paz está rodeada de varias circunstancias, lo decíamos, que van más allá de los procesos políticos, que van más allá de una cátedra y que tienen que ver... Ariel, coloque en modo presentación. ¿Ya está en modo presentación? ¿Me confirma, por favor? No, señor, todavía. Bueno, cierro y pues abro nuevamente. Deme un segundo. ¿Me confirma, por favor? Se está observando, pero no está en modo presentación. Bueno, acá la tengo en modo presentación. No sé cuál sería la falla que está presentando. Voy a cerrar nuevamente. Voy a compartirlo en pantalla completa a ver si de esa manera funciona. A ver. Ahora sí. Listo. Entonces estábamos hablando, haciendo referencia al propósito de este espacio de reflexión y que aborda principalmente los aspectos teóricos, que son en los que se fundamenta la educación para la paz, que es en lo que se fundamenta la construcción y la cultura de paz. Cuando hablamos de educación para la paz, hablamos de procesos de intervención, de estrategias de intervención. Esas estrategias de intervención están fundamentadas en unas teorías para la paz. Y en esas teorías para la paz es donde vamos a reconocer las diversas circunstancias que rodean la educación para la paz. Entonces, por eso hablamos que nuestro propósito, en últimas, va enfocado en educar y educarnos para la paz, que son dos aspectos que debemos tener en cuenta. Antes de educar para la paz, debemos educarnos como docentes, como maestros en la educación para la paz. Quería contarles que, pues, además de la educación universitaria, estoy en otro escenario de formación, de educación, que es en la educación media. También soy docente del magisterio y acompaño, pues, el área de ciencias sociales. Entonces, también tengo ese reto que también nos invita a mirar cómo desde estos niveles de educación vamos asumiendo la construcción de paz. ¿Qué se requiere más allá de una cátedra? ¿Cuáles son los valores y si las dinámicas institucionales están respondiendo al reto de la construcción de paz, más allá de procesos, más allá de los acuerdos que se puedan estar dando o que se están trabajando, que son fundamentales para la educación para la paz, porque allí también se define la educación para la paz, porque en los acuerdos también se define o se debe definir la cultura de paz. Y se ha encontrado en el escenario educativo las condiciones para poder transformar a nuestras sociedades. Por eso iniciamos con una reflexión de Edgar Morin que tiene que ver con la educación, de cómo estamos concibiendo hoy en día la educación. Entonces, primero, antes de hablar de educación para la paz, antes de hablar de culturas o teorías de paz, pues tenemos que hablar sencillamente o esencialmente de educación. ¿Cómo estamos concibiendo la educación y por qué creemos que a partir de allí se puede construir paz? ¿Cuál es el propósito de la educación y qué estrategias se están contemplando y desarrollando desde este escenario? Morin nos dice que la educación del futuro, y que es la educación también que ya tenemos en el siglo XXI, deberá ser una enseñanza universal, centrada en la condición humana. Estamos en una era planetaria, lo cual significa una aventura común que se apodera de los humanos donde quiera que estén. En cualquier escenario tenemos que reconocer
nuestra humanidad común, pero también reconocer la diversidad cultural inherente a todo cuanto es humano. Elementos universales en la enseñanza, en lo humano, porque la construcción de paz hace parte del humano, no es una invención posterior, no es algo que se logró luego de un acuerdo, no es algo que surge con la transformación de un conflicto, así como el conflicto es inherente a nuestra condición humana, la paz, el escenario de paz también es inherente a nuestra condición humana. Entonces, esta reflexión nos invita a reconsiderar cómo organizamos y cómo concebimos la paz y la educación, porque a veces está como separada algunas concepciones que tenemos sobre la educación y sobre la paz. Entonces, para poder reformular algunas políticas, para poder crear programas educativos de educación para la paz, debemos tener unas bases claras sobre cuál es el deber ser o hacia dónde debe apuntar la educación en el siglo XXI y en el futuro inmediato. Entonces, nosotros estamos haciendo en este momento una aproximación con un enfoque epistemológico en el marco del pensamiento sistémico complejo. Ese es el punto de partida en términos epistemológicos. Es decir, hay unos escenarios, hay unos contextos, hay unas realidades complejas que son las que van posibilitando la construcción o no de la paz, que son las que van posibilitando los escenarios de conflicto social. Este enfoque epistemológico en el marco del pensamiento sistémico complejo es el que nos va a dar las pautas para el desarrollo de la educación para la paz. Es el que nos va a permitir definir unas metodologías en la práctica de la acción educativa. Entonces aquí nos preguntamos, ¿será que la práctica de la acción educativa para la paz tiene claro estos fundamentos epistemológicos o tienen algunos fundamentos epistemológicos? ¿Están fundamentados en una concepción clara de la educación y de la paz? ¿Están fundamentadas en un pensamiento sistémico complejo que involucra otros escenarios? ¿O atiende solamente el conflicto que se presenta de manera correctiva? ¿Lo atiende cuando se da la confrontación, cuando se dan algunas situaciones de violencia, se fortalecen algunos elementos en los comportamientos de los estudiantes, por ejemplo, que están incurriendo en algunas faltas o en algunas fallas dentro de lo que se espera en el escenario educativo, o se están tomando algunas medidas en términos correctivos, en términos preventivos, perdón. La educación para la paz, y traigo esta definición también de educación para la paz para que veamos cómo se está fundamentando. Está resaltado o subrayado en la parte final que hay un énfasis en los conflictos. Casi siempre en la revisión de la literatura lo podemos encontrar, casi siempre cuando se habla de paz se está partiendo del conflicto. Y son escenarios que están claramente con una gran conexión, pero no siempre vamos a partir de los conflictos para hablar de educación para la paz, y eso lo vamos a desarrollar. Entonces, miremos esta definición, esta conceptualización sobre educación para la paz. Es un proceso que desde una perspectiva crítica y transformadora involucra todos los niveles del quehacer educacional. Se centra en la formación de valores universales que, a través del reconocimiento del otro y de sus derechos, favorece la vida en sociedad. Y ahora viene, reconociendo que el conflicto en todos sus niveles es parte de las relaciones interpersonales y sociales, promoviendo la generación de acciones que contribuyan a visibilizarlo
y solucionarlo. Es decir, de cierta manera nos está indicando que la educación para la paz es una resolución o transformación de los conflictos. Y eso es importante tenerlo presente, tenerlo en cuenta en las intervenciones o en el quehacer de la construcción de la paz. Pero debemos ir un poco más allá. ¿Cómo se ha concebido la investigación en teoría de la paz? Es la pregunta que nos hacemos en este momento. ¿Cómo se ha concebido la investigación en teoría de la paz? Y que ya estábamos abordando en la presentación, en diapositivas anteriores. Y se ha concebido desde una perspectiva construida desde la violencia. Es decir, la teoría de paz, las distintas conceptos, definiciones y variables que se han elaborado o categorías en torno a la paz tienen una perspectiva construida desde la violencia. Por ejemplo, cuando se habla de paz negativa, de paz positiva con Galtung, ya se está partiendo desde una perspectiva construida desde la violencia, que vamos a tener presente, insisto en eso, pero que vamos a complementar con una concepción que nace de los propios escenarios de paz. Parece que siempre que intentamos hablar de la paz, empezamos refiriéndonos a lo que no es. Es decir, hablamos de paz en sentido negativo. Entonces, cuando hablamos de educación para la paz, estamos siempre o casi siempre en los escenarios de intervención partiendo de la historia de la violencia, estamos partiendo del conflicto armado, estamos partiendo de las confrontaciones y esos no son los únicos escenarios, porque están los escenarios propios de la paz. Y esto se está proyectando en consecuencia en las metodologías, en las investigaciones y en los programas de acción. Es decir, en la práctica, en la intervención, en la educación para la paz, se está partiendo de esta perspectiva construida desde la violencia. Entonces, ¿qué es lo que se ha llamado la perspectiva curativa o correctiva? O transformativa, como para que se pueda escuchar mejor, es como transformar esos escenarios que están allí y que nos van diciendo que tenemos una cultura tal vez violenta que hay que cambiar, que tenemos una historia como nación que se ha fundamentado en la violencia, en aniquilar, en ejercer actos que atentan contra la integridad del otro, que atentan contra su bienestar. Sin embargo, esto tiene mucha más tela por cortar y se lleva a cabo en el terreno educativo. En el ámbito o en el escenario de la educación, del escenario educativo, de los planteles educativos, se viene reproduciendo esta práctica. El papel del conflicto y de la violencia ha sido en nuestra representación, en nuestros imaginarios, un escenario más dinámico que el escenario de la paz. Como que allí tenemos más elementos para el análisis, allá tenemos más elementos dinámicos que se perciben en nuestras intervenciones desde lo etnográfico, desde el impacto que tienen estos procesos en las sociedades. O sea, impacta de cierta manera el conflicto y la violencia, pero ¿cómo impactan los escenarios de paz? Que también son confusos porque no estamos partiendo en términos epistemológicos de estos escenarios de paz. Por eso decíamos ahorita que parecen imperceptibles. Los percibimos cuando aparecen en momentos intermedios entre actos bélicos. Se firma un acuerdo, entonces encontramos allí un escenario de paz. Antes de la firma del acuerdo, hay escenarios de paz que no trascienden por elementos, ya sabemos, institucionales, políticos, pero que también encuentran limitaciones en términos teóricos. Y por eso desde la universidad,
desde la escuela estamos llamados a visibilizar, a intervenir, a trabajar en esos escenarios. Y el reto es poder identificarlos y saber cómo estos son escenarios de paz. A eso es lo que se ha llamado en la teoría de paz el giro epistemológico. Es decir, damos la vuelta a unas epistemologías complejas de la paz. Damos la vuelta a unas epistemologías sistémicas que integran los distintos escenarios que tienen pues una gran responsabilidad en este reto que estamos asumiendo en términos teóricos, epistemológicos, pero también en términos de sociedad, en términos de institución. Buscamos entonces una comprensión multilateral, integral, compleja de los hechos y de las interacciones humanas en sus diversos contextos. Esto nos está diciendo, detrás del conflicto que se presenta en el aula, detrás del conflicto que se presenta en la serranía del Perijá, que se presenta en otros contextos en términos de confrontación bélica de grupos armados organizados en distintos lugares del país, hay que tener una mirada pues, que involucre otros elementos del contexto, otra mirada que descubra los factores o elementos que se han invisibilizado, que son los estructurales y los culturales. Detrás de la violencia y detrás del conflicto, de lo que vemos en los medios de comunicación, hay unos elementos muy arraigados y mucho más fuertes que son los estructurales y los culturales que nos plantea la teoría de la paz, que debemos empezar a escudriñar y a tomar como la base para estos procesos de intervención. Entonces, esta visión de las epistemologías complejas de la paz nos está diciendo que la paz no es una mera ausencia de violencia, es una presencia de. ¿Qué es lo que está presente en la paz? Tenemos que hacernos esa pregunta. Parece que la paz es un escenario de ausencia de algunas circunstancias que nos afectan nuestro bienestar. Pero el escenario de la paz, ¿qué contiene? ¿Qué dinámicas tiene? Esas presencias también son unas realidades y hay que comprenderlas un poco mejor. Entonces, desde estas epistemologías complejas de las teorías para la paz, se está planteando una intervención que tenga un carácter preventivo. Es decir, para promover estrategias, acciones, implementar acciones que vayan en función de los actores y las circunstancias y los contextos. Que no se limiten al actor, que no se limiten a la conducta y al comportamiento. Porque la educación para la paz tiene un puerto de llegada que es desarrollar la cultura de paz. Desarrollar la cultura de paz. Y la cultura de paz tiene que ver con que la sociedad concibe que hay maneras de vivir sin atentar, sin afectar al otro, que se pueden superar las diferencias a partir del diálogo, que se pueden superar situaciones que en algunos momentos, que en algunos contextos se enfrentan a través de comportamientos violentos que atentan contra el otro, pues de manera distinta. Entonces, estamos planteando unos escenarios de intervención con un carácter preventivo, es decir, antes de, ¿qué podemos hacer? Evitar. Lo que buscamos con la intervención de carácter preventivo es evitar la aparición de la violencia. Entonces, en los claustros educativos, estamos implementando las acciones de carácter correctiva, curativa o de carácter preventivo
hacia dónde estamos enfocando nuestra mirada, cómo estamos realizando la intervención. Estas intervenciones, estas estrategias que estamos promoviendo, pues están, como se pueden dar cuenta, fundamentadas en este giro epistemológico. Entonces, recapitulamos acá un poco. La intervención que tenemos como el centro de todo este proceso, la educación para la paz como el centro de este propósito, que es la construcción de la paz, va a partir de la teoría o de las epistemologías que existen sobre la paz. Si mi fundamento en la intervención es que vamos a superar la guerra, por ejemplo, entonces mi intervención, mi estrategia va a contemplar solamente los escenarios que siguen a la confrontación y le puede restar valor a los escenarios donde hay dinámicas y prácticas y procesos que nos dicen, bueno, la paz es un proceso continuo, inacabado, tal vez imperfecto, pero que está allí presente. Entonces, acá se recoge un poco este proceso que se plantea hoy en las teorías o en el giro epistemológico de las teorías para la construcción de paz. Las estrategias preventivas se centran en los valores de la paz para prevenir la violencia. Entonces, ya aquí vamos encontrando algunos de esos escenarios. Vamos encontrando esos escenarios y que tienen que ver con los contextos donde se viven, en los contextos donde se interactúan con valores de la paz. ¿Cuáles son esos valores? ¿En qué escenarios familiares, institucionales, comunitarios, políticos están presentes? Por ejemplo, si retomamos el tema que les contaba al inicio de la reintegración, de la reincorporación, que se da pues en medio de un proceso de paz o como resultado más bien de un proceso y de un acuerdo de paz transformativo. O sea, cómo nos centramos en los valores que van a prevenir nuevos escenarios de violencia. ¿Qué condiciones o qué procesos tiene el contexto en términos de organización comunitaria o de organizaciones de base para prevenir la violencia? No solamente estamos llamados a la reconstrucción del tejido social, a la reconciliación, sino también a centrarnos en los valores para la paz. Las estrategias de intervención trabajan en la violencia existente, trabajan en el conflicto existente, y eso puede ser parte incluso de este giro epistemológico sin olvidarnos de esta estrategia preventiva. Debemos seguir trabajando este escenario de intervención. Trabajar con la violencia porque está allí presente, porque hace parte de las dinámicas y cómo se han asumido desde la cultura de la violencia las situaciones conflictivas que se nos presentan a los individuos en el día a día, que se nos presentan a las sociedades y a los grupos a partir de distintas circunstancias estructurales, políticas y culturales que han legitimado las formas violentas de enfrentar distintas situaciones. Esa perspectiva de intervención va a ser clave junto a la estrategia preventiva, ¿cierto? Que aquí la llamamos curativa, pero más bien es transformativa, porque el conflicto se transforma en los escenarios de construcción de paz y no buscamos la superación como tal, sino la transformación dado a los elementos que ya se han planteado desde esta teoría y que pues el conflicto es inherente a la sociedad, al ser humano y ha estado presente en la historia de la humanidad. Sumado a lo anterior, a las estrategias de intervención y a la estrategia preventiva, tenemos un tercer elemento, que es el que estamos viendo en la diapositiva, y son las estrategias para conocer las causas estructurales y culturales de la violencia.
Este es otro escenario que tiene sus complejidades, que responde a las epistemologías complejas de que hay que mirar más allá del aula, que hay que mirar más allá de la confrontación, de la conducta, y nos dice qué ocurre en el barrio, qué ocurre en la sociedad, qué ocurre en el territorio donde viven, donde sobreviven, donde están presentes los actores de los conflictos. En términos económicos, en términos culturales, sociales y políticos, ¿cuáles son esos elementos que están en los distintos contextos? Entonces, las estrategias preventivas, correctivas y la estrategia para conocer las causas estructurales, que busca generar acciones que aproximan a realidades alternativas que producen paz. Entonces, en ese escenario que planteaba, no solamente está la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, de abusos, de control de actores armados, sino que hay procesos formativos, hay procesos comunitarios, deportivos, recreativos, escuela de padres, cátedras de paz, recreativos y artísticos, en los que se pueden estar desarrollando valores de paz. Entonces, ¿hacia dónde estamos mirando cuando adoptamos estas estrategias para conocer las causas estructurales? Entonces, la epistemología sistémico compleja, que es la que se propone actualmente para poder hablar de educación para la paz, nos está diciendo, hay que tener presente que no solo se trabajan los hechos violentos desde el hecho mismo, sino también desde sus contextos sociales, económicos, culturales, ecológicos y políticos. Pero también nos está diciendo que hay unas realidades de paz en estos distintos escenarios. Aquí compartimos un ejemplo muy concreto y a la vez formulamos una pregunta. El ejemplo dice, un grupo de alumnos practican la violencia física y psicológica sobre otros compañeros. Allí vemos una situación entonces en el escenario educativo que la educación para la paz, que los valores para la paz, que la educación en términos generales debe prevenir y en este caso corregir porque se está dando el acto como tal. Entonces nos preguntamos, ¿desde qué perspectiva o estrategia se abordaría esta situación? Reflexionamos este caso muy puntual, el de los alumnos que practican la violencia física y psicológica sobre otros compañeros. Teniendo en cuenta todas estas estrategias y este fundamento epistemológico, ¿cómo afrontaríamos o qué estrategias se deben desarrollar para abordar esta situación? ¿Cómo se está manejando en los distintos escenarios que se vienen presentando estas situaciones? Es la pregunta que nos planteamos. Quisiera saber si alguno de los compañeros docentes quisiera hacer algún aporte en esta parte. Profe, qué pena. ¿Nos puede repetir la pregunta si es tan amable? ¿Desde qué perspectiva o estrategia se abordaría la situación que estamos planteando? La situación es que en un grupo de alumnos, en una institución educativa, se vienen presentando prácticas de violencia física y psicológica sobre algunos compañeros. ¿Cómo se atiende, cómo se abordan estas situaciones? Yo diría que contactar con las familias más que todo,
con las familias de aquellos alumnos que provocan estos abusos, porque por lo general es la familia aquel molde primario que va forjando al hombre. Seguramente averiguar si hay problemas de violencia intrafamiliar en este caso y de repente, sí, claro que todo depende de la situación, si resulta que los padres como que inculcan al muchacho a esta idea, hay que llevar a cabo, yo no sé, hasta el bienestar y defensores de familia y todo eso. Me parece que hay que comenzar por la familia. Listo, muchas gracias por el aporte, que pues lo veo bastante orientado a las rutas pues que se han establecido para superar estas situaciones y corregir estas situaciones que se están presentando, pero me parece interesante que se involucra eh, a los otros responsables o a los responsables directos más allá de los alumnos. Gracias por su aporte, profe. ¿Alguien más? Eh, Profe, yo, pues, las situaciones que he tenido, lo que he hecho es, o me ha dado resultado, es, hablar de manera intencional con el estudiante sin exponerlo, o sea, acercarme a él, preguntarle sobre cómo se siente o por qué actúa de una determinada manera. Lo otro también es que he abordado a los que considero que son sus amigos más cercanos y con ellos he podido como conocer de alguna manera la familia. En algún momento un estudiante me dijo de algo de una compañerita que consumía drogas o algo así, entonces pude abordarla de una manera a puerta cerrada, digámoslo así, o sea, solas, en un lugar a solas, y poder hablar del tema. Y no era eso, sino que tenía unos intereses diferentes, o sea, de conflictos de intereses familiar, y ella empezó a hablar y ahí generé como la conversación de una manera, y hablé de mi vida, le hablé cómo era mi vida, no sé qué, y eso hizo como que de pronto se sintiera cómoda de mis frustraciones o algo así y me dio resultado. Gracias, profe, por compartirnos su experiencia en esos escenarios de corrección, transformación de las situaciones violentas que pues, se presentan en el escenario educativo. Creo que es una experiencia positiva. Yo creo que los aportes que han dado las dos profesoras son muy importantes. Yo pienso que aquí es una integralidad de todo. Sí. Entonces, yo no soy muy amigo de la palabra involucrarse. Yo prefiero hablar de compromiso, que la gente realmente se comprometa. Cuando la gente se involucra, eso es de ladito. Cuando la gente se compromete es porque realmente está dispuesta o cree en lo que se va a hacer. Y algo muy importante que yo lo viví en una universidad donde yo estudié, y es que desde todas las clases, independientemente de la clase que fuera, fuera matemática, fuera estadística, administración, la que fuera, siempre los profesores tenían un discurso de respeto y de tolerancia. Y yo creo que eso hace falta mucho en el aula de clase. No que porque yo dicto estadística, entonces soy ajeno a mi discurso. De vez en cuando tocar esa parte de la tolerancia, del respeto, del entender y del aceptar a otros, porque es que ahora estamos en una sociedad donde nos delicamos por todo porque no aceptamos que la otra persona piense diferente, ¿sí? Otro problema que veo y que noto yo ahora en los salones de clase, especialmente en los muchachos, no en las niñas, es que los muchachos van a dar una opinión y ya están pidiendo disculpas para que sus compañeros no se vayan a molestar por el punto de vista que ellos tienen. Como yo les digo, pero si es que estamos en la academia y aquí fue a debatir. Entonces, si en la academia no se puede debatir, o sea, hasta eso lo hemos perdido, porque no podemos aceptar que el otro opine, porque es más fácil evitar la conversación, ¿sí? Antes de emitir unos argumentos. Entonces, también estamos ahí. Yo creo que eso es una forma de violencia camuflada cuando nos vamos a los extremos. Entonces, yo creo que eso también, la familia, el entorno del estudiante, el discurso del profesor, y eso es una responsabilidad que nos compete a todos. ¿Sí? Gracias, profe.
Muchas gracias por ese gran aporte, pues que va de la mano de esta perspectiva sistémica, integral y compleja de la teoría para la paz, teniendo en cuenta que usted destaca distintas variables como los discursos, como los valores, los procesos, los compromisos que estamos asumiendo como sociedad, más allá del área de desempeño, más allá si estoy en una cátedra de paz y soy un docente, por ejemplo, como lo decían, de estadística, no estar ajeno a estos retos que asumen las instituciones, pues, porque la idea es que todos puedan aportar. ¿Alguien más? Sí, doctor Ariel, le habla Jordi Corrales. Es que es muy difícil desligarse uno de la situación de los alumnos, independientemente que uno tenga las competencias. Bueno, en mi caso, yo doy ingeniería, entonces uno nota que el alumno tiene problemas. Y si el alumno por uno le permite conversar y uno de pronto con el entorno, como decía la docente Carmen, puede llegar y saber de pronto que ellos son más abiertos con sus pares, con sus compañeros de su misma edad, uno puede direccionar hacia la gente competente o las personas que tengan el mayor manejo, mayor conocimiento, pero uno no se puede desligar. Uno de pronto desde sus limitaciones, para decirlo así, intenta ayudar, intenta involucrarse para ayudar a ese alumno a subsanar o pasar ese pequeño obstáculo. Aunque hay cosas, como le digo, que de pronto no son de las competencias de uno, y un profesional en psicología, sociología, que le puede ayudar a mejorar ese punto. Un acompañamiento, una visita a los padres, una visita al entorno para saber dónde están las falencias y por qué estamos en ese problema en este momento. Listo, profe. Muchas gracias por su aporte. Acá tenemos 3 elementos que vamos a considerar y yo creo que los distintos aportes que se hicieron encajan en estos interrogantes. ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Qué estrategias vamos a diseñar dentro del aula, directamente con los estudiantes, con los contextos, con la institución? ¿Cuáles son los procesos que se van a llevar a cabo? Recordemos la estrategia de transformación o curativa, como han llamado algunos, pero también la preventiva, pero también la que tiene que ver con los contextos que creo que la mayoría de ustedes y a la mayoría de ustedes hizo referencia a las problemáticas del contexto. Entonces, aquí respondemos con otros interrogantes. Miren que la pregunta es, ¿desde qué perspectiva o estrategia? Cambios en sus actitudes y conductas. Allá vamos a trabajar. Allá tenemos posibilidad de superar, de educar para la paz, cambiando las conductas y actitudes de estos jóvenes. Obviamente allí podemos, y se mencionaron, directamente con el estudiante podemos buscar y diagnosticar la situación, conocer las dinámicas y situaciones personales que se están presentando, pero no solamente la conducta violenta, plantear el cambio en la conducta violenta, sino que también nos preguntamos, ¿se pueden desarrollar habilidades personales y sociales en estos estudiantes y en el contexto en el cual se está desenvolviendo el estudiante más allá del aula, más allá de la institución educativa? Podemos desarrollar estrategias que abarquen las problemáticas del contexto, qué ocurre en el barrio, qué ocurre en la sociedad, qué ocurre en la cuadra y dentro de la casa la cual están nuestros estudiantes. Entonces estamos hablando de una perspectiva compleja. Sabemos pues las distintas barreras que existen en algunos casos, pero cuando hablamos de problemáticas del contexto, recordemos que no solamente lo estamos planteando en términos de intervención para transformar esas realidades, sino al menos para la comprensión de las dinámicas culturales, sociales y comunitarias que se están presentando. Conocer el escenario, conocer el contexto, es un elemento que se tiene en cuenta desde este giro epistemológico. Entonces, hay que darle una apertura al aula con respecto a la comunidad, al entorno social,
buscando, y esto sí tiene que ver con algo muy puntual, a pesar de que estamos hablando de los elementos teóricos, no podemos evitar hablar de estas situaciones puntuales en la práctica, y se debe trabajar o desarrollar la cultura cooperativa, que se sustenta en la colaboración, que se sustenta en la corresponsabilidad. Entonces puede ocurrir que el padre de familia diga o sienta que el responsable de la situación que dábamos como ejemplo sea la institución educativa. Debe resolverlo porque allá están los docentes y profesionales competentes. Yo acá tengo otras situaciones que atender. ¿Cómo se involucran las juntas de acción comunal? ¿Cómo se involucran otros actores que están en el barrio, que están dentro de nuestras sociedades? ¿Cómo participan las familias? Entonces, las intervenciones, cuando las planteamos o las proyectamos desde estas epistemología sistémica compleja, nos va a permitir dar lugar importante a estos escenarios. Entonces, recapitulando, tenemos tres elementos fundamentales en esta propuesta que estamos desarrollando y de la cual se está hablando hoy en día dentro de las teorías para la paz. Las teorías para la paz están transformando la concepción que tienen sobre el ser humano, están transformando la concepción que tienen sobre los escenarios de paz. Entonces hay una deconstrucción, hay un proceso de reaprender que va desde un primer momento, y es que necesitamos reflexionar y plantear qué significa realmente educar. Porque estamos hablando de educación para la paz. Pero entonces, ¿qué implicaciones tiene la educación en términos generales? Entonces, la educación para la paz nos va a llevar a la educación en valores para la paz, concretamente. Entonces, la pregunta que surge desde esta epistemología, ¿cómo se educa en valores y desde qué perspectiva? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos para atender los distintos escenarios que nos ayudan a generar una cultura de paz? Entonces el escenario no solamente es el escenario de connotación negativa, sino el escenario de los mismos valores de paz que están presentes, que son una realidad y que están en la misma institución educativa y que están en el contexto social. Este giro epistemológico también, o esta propuesta teórica de la paz, de la construcción de paz, nos está invitando y nos está diciendo, la educación para la paz, pues también debe examinar la institución escolar. Y ahorita lo planteaban algunos de los compañeros docentes. ¿Cómo está la organización? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la cultura profesional? ¿Cómo asumimos nuestras responsabilidades? ¿Cuáles son las prácticas sociales? Y si estas prácticas no van en contravía de la educación en esos valores. Entonces, la práctica, la intervención debe ser coherente con lo que somos, o lo contrario. Lo que somos como institución, como organización, debe tener una coherencia con los valores que estamos tratando de inculcar en el escenario educativo para una cultura de paz. Esto nos está diciendo y nos sigue mostrando el escenario complejo, y por obvias razones nos movemos en estas teorías. La forma en que se educa en general y en valores en particular en un contexto institucional es muy importante de cara a promover o no la paz. Aquí recogemos un poco lo que planteábamos anteriormente. La forma en que se educa en general y en valores en particular en un contexto institucional es muy importante para promover o no la paz. Entonces, dicho de otra manera, la paz no se está promoviendo solamente en la cátedra de paz,
no se está promoviendo solamente en los programas de reintegración, reincorporación, en los distintos escenarios de justicia transicional, no solamente en la estrategia puntual que desarrollo para atender los casos de violencia que se me presentan en el aula o en la institución educativa, sino en la forma en cómo estamos educando. Cómo estamos educando en cualquier escenario más allá del escenario de los valores. Cómo estamos educando o para qué estamos educando en los escenarios de valores más allá de los valores para la paz. Como si no, como a veces parece que se restringiera a determinados valores las situaciones que van a contribuir a la educación para la paz. Entonces, el escenario se abre, el aula se abre cuando hablamos de educación para la paz, a la educación misma, a los valores, al contexto institucional, a la cultura, se abre al contexto del barrio y de la ciudadanía. Aquí adoptamos el concepto de Francisco Muñoz de la paz imperfecta. ¿Por qué hablar o por qué darle ese apelativo o ese calificativo a la paz? Si estamos hablando de que las epistemologías o las nuevas epistemologías de paz tratan un poco de mirar los otros escenarios y realidades de paz, pero traigo a colación este concepto de paz imperfecta porque nos está diciendo la paz es un proceso de trabajo inacabado, permanente, procesual. Siempre va a estar en permanente construcción. Entonces, la paz, como lo vemos en la presentación, nos permite identificarnos como humanos. La paz puede ser reconocida como una invención de los seres humanos, pero no una estructura fija, acabada, no es un molde que traemos y ponemos acá y ya está la paz. No, la paz como construcción, pues es dinámica y está en permanente acción, está en permanente búsqueda, está en un camino en el que se van sumando elementos para lograr algunos propósitos como sociedad, y estamos hablando de la paz cultural. De hecho, la paz es la que nos hace definir o identificar la violencia. Y se ha invertido desde la teoría esta situación. A partir de la violencia identificamos escenarios de paz. Profesor Ariel, ¿Sí? ¿está usando la presentación? Sí, estoy usando la presentación. No está No se observa. Ok, voy a cerrar un momentico y retomo. Sí, no he dejado de compartirla. ¿Me confirma, profe? Ahora sí se observa, pero no está en modo de presentación. Bueno, nuevamente. Y voy a compartir pantalla completa. No me deja compartir en pantalla completa. Profe, no me está dejando compartir. Creo que no tengo en el momento el rol. Sí, ahí tiene el rol de anfitrión. Ok, ya. Ahora sí. ¿Me confirma, profesor? Ahora sí. Listo. Entonces, la paz imperfecta, si no, retomando el tema, es la paz inacabada. Como que nos dice, nos mantiene siempre alerta y nos está diciendo, estamos en un camino. Por mucho que se avance en educación para la paz, tenemos muchos retos y muchos desafíos
y tenemos que entrar a reflexionar y a mirar el impacto y la eficacia que han tenido los distintos ejercicios de educación para la paz institucionales que se vienen adelantando. Y a partir de la teoría de la paz podemos empezar a hacer o seguir haciendo estos ejercicios porque en algunos contextos se viene haciendo, pero es importante tener en cuenta esto como una experiencia procesual, dinámica, de construcción constante, inacabada. Entonces, esto nos lleva a reconocer, criticar, deconstruir y construir las teorías de paz. Para poder hablar de la intervención, para poder atender los casos, ya sean de forma preventiva, ya sean desde el contexto, ya sean de la forma correctiva de la conducta como tal o la transformación de las relaciones entre los actores que se encuentran en situaciones conflictivas o la prevención a partir del reconocimiento de las realidades de paz, debemos empezar a involucrarlas en estos procesos de teorías de paz. Hay algo importante y es que existe un potencial muy grande en cuanto a construcción de paz. La sociedad colombiana hoy en día tiene un potencial y ese potencial tiene que ver con los distintos procesos políticos, institucionales, sociales y prácticos que se han dado en los escenarios de paz, los acuerdos de paz, las políticas públicas de paz, las intervenciones y programas de paz, las experiencias y transformaciones a partir de estos ejercicios. Hay muchas experiencias que podemos conocer desde la transformación que vive el ser humano y su familia cuando se acoge un acuerdo de paz, cuando deja las armas, cuando empieza a estudiar, cuando asume retos y compromisos con la sociedad en educación para la paz, por ejemplo, nos está diciendo que tenemos un gran potencial, a pesar de que aún se deben seguir trabajando en muchos escenarios y tenemos muchos retos en el país gigantescos. Hay algo importante y es lo que se llama el reconocimiento. La paz puede ser sentida, percibida y pensada desde múltiples puntos, espacios y ámbitos. Sentida, percibida y pensada desde el ámbito de la escuela, desde la universidad, desde el sector de los docentes, desde los semilleros de investigación, desde los actores políticos, institucionales, desde los distintos agentes de paz y desde la misma ciudadanía. Entonces, algunos, sin embargo, han limitado la paz y la han mirado como un elemento solamente político que está ya contemplado en la Constitución o en una política pública, pero no como una realidad que está en mi propio entorno, que está en los propios procesos sociales que están en donde estoy viviendo. Pero el punto es que acá estamos planteando de que sí existe un reconocimiento de la paz por los políticos, por la ciudadanía, por la academia. Y nosotros como academia tenemos que tener una concepción de paz. No solamente reconocerla, sino que nuestras teorías, estudios, intervenciones, estrategias de paz deben tener unos fundamentos epistemológicos, antropológicos y teóricos. Ese es el fin último de este ejercicio que estamos haciendo hoy. Sí, estoy comprometido, sí, asumo el reto y la responsabilidad, sí, tengo la experiencia, tengo una sensibilidad para atender el tacto o las calidades y cualidades como ser humano para aportar porque reconozco la paz, pero el docente investigador, el docente que atiende las situaciones del estudiante debe seguir fortaleciendo, acá lo planteamos, de construir
los conceptos que tiene sobre la educación para la paz. Por eso hablamos que tenemos un potencial. La paz ha estado presente no solamente en el discurso, no solamente en la norma, no solamente en el acuerdo, sino en otros escenarios. Y el escenario de nosotros es el del estudiante, el de la institución educativa, pero también el de la teoría y el de la investigación. Entonces, empecemos a reconocer la paz como elemento, sigamos reconociendo la paz como elemento constitutivo de las realidades sociales. La paz no desaparece si se caen los avances en los acuerdos o si no ha avanzado como se esperaban algunos procesos. Sí es fundamental que lo pactado, que la apuesta que se construye a partir de los escenarios de diálogo que a veces parecen casi que imposibles, den frutos, pues hay que mirar los escenarios puntuales que se están dando. En el caso puntual del acuerdo de paz hay unos escenarios. Yo comparto la experiencia del tema de la reincorporación. Nosotros tenemos un espacio territorial de capacitación y reincorporación, un ETCR, acá en el departamento del Cesar, y allí en Tierra Grata hay unas realidades sociales que son elementos constitutivos de paz. Hay unos cuestionamientos en cuanto al avance, en cuanto al cumplimiento, pero hay unos escenarios que uno dice, hay el reconocimiento de la paz es imperfecta, se sigue trabajando. Yo cuento a mis estudiantes de solución de conflictos experiencias muy puntuales. En algún momento, por ejemplo, estábamos en una reunión con los distintos actores de las instituciones, los líderes de los procesos de reincorporación, del proceso de reincorporación, fuerza pública. Era mediodía y en ese momento regresaban los niños de la escuela, los niños de primaria que estaban a pocos kilómetros de esta zona que en algún momento se conoció como zonas veredales, que hoy es una vereda del municipio de Manaure, y a mediodía llegaban los niños, se bajaban de su transporte escolar, se dirigían a sus casas y pasaban todos al lado del lugar en el que estábamos en la reunión, y ellos todos iban saludando. Yo tengo esos momentos como reconocimiento de la paz. Todos nos decían buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Niños de 5, 6, 7 años. Nos iban saludando a todos los que estábamos allí. Entonces puede ser una situación cotidiana, tal vez pasajera, pero cuando miramos la construcción de paz desde una epistemología sistémica, compleja, desde una paz imperfecta, inacabada, algunas situaciones que pueden pasar desapercibidas son realidades sociales en las que está la paz presente. Es decir, si no se firma el acuerdo, si no se dan avances, aunque sean no lo suficientes, pues ese escenario, esa realidad social que experimentaba yo en ese momento, de escuchar a los niños saludarnos y decirnos buenas tardes, más allá de la educación, más allá de lo formal que puede tener la situación, es que hay unos niños que tienen una oportunidad de educación, hay unos niños que se están formando y que están interactuando con los actores institucionales que estábamos en ese escenario. Son niños que van regresando a sus hogares, que vienen de recibir sus procesos institucionales o educativos. Entonces son realidades que no pueden pasar desapercibidas desde este ámbito. Entonces, el giro epistemológico, estamos hablando del giro epistemológico en teorías de paz, nos lleva a Galtung nuevamente. Galtung nos estaba diciendo, bueno, Galtung asocia la cultura de paz con la teoría del conflicto. Y eso por un lado está bien porque nos permite mirar cómo corregimos algunas situaciones a partir de la transformación del conflicto social. Pero
la invitación es a que no olvidemos los escenarios o que no dejemos de reconocer o identificar los escenarios de paz que están allí más allá de los conflictos. Entonces, el giro epistemológico nos ayuda o nos lleva a comprender el carácter activo, científico y factible y práctico de la paz. En algunas ocasiones, cuando reconocemos la paz, identificamos su carácter práctico. Yo les daba un ejemplo y tal vez tiene un carácter práctico esa situación. Tal vez tiene un carácter factible, activo. El giro epistemológico nos dice, hay un elemento científico también, porque la paz es una variable, es una categoría de análisis, es un indicador que también podemos abordar desde nuestros procesos investigativos. Entonces, cuando se va a estudiar la paz, entonces la gente o el investigador puede decir, bueno, qué situaciones de violencia se están dando. No solamente está allí el escenario, recordemos que el escenario de paz también hay que buscarlo, hay que identificarlo a partir de los valores, a partir de lo que vienen trabajando los actores en sus emprendimientos, en sus procesos de formación, en los distintos escenarios productivos, políticos, artísticos que tienen nuestras organizaciones. Entonces, buscamos trabajar en teorías e investigaciones que nos permitan observar no únicamente la violencia y la destrucción, sino también la posibilidad de observar la justicia y la paz. El giro epistemológico de Galtung nos está diciendo, aquí tenemos una cita en latín abajo y dice, si quieres paz, prepárate para la paz. Eso también es el giro epistemológico, porque el carácter político y activo de la paz, en algunos escenarios, e incluso en el escenario colombiano, hay un principio o ha habido una política que es, si quieres paz, prepárate para la guerra. ¿Cómo logramos transformar el conflicto preparándonos para la guerra? Pues el giro epistemológico dice, el camino, el fin y los medios deben tener coherencia. Si el fin es la paz, si el fin es la cultura de paz, el medio pues debe ser la paz. La educación para la paz debe ser un medio pacífico. Entonces, este giro epistemológico abarca pues una perspectiva antropológica. Y esa perspectiva antropológica es el reconocimiento de la capacidad de paz que tenemos los seres humanos. Es el reconocimiento de la complejidad humana. Entonces sabemos que la paz no solamente es superar la conducta de la confrontación y de la violencia, sino que implica dejar de legitimar algunas acciones que se están dando. Uno para comprender estas situaciones no solamente tiene que estudiarla, vivir la experiencia, sino a través de las redes sociales puede hacer una lectura de cómo se vienen presentando estas situaciones, de las respuestas que se están dando en cuanto a los escenarios y cómo abordamos las situaciones conflictivas. Por ejemplo, cómo se legitima los actos violentos se puede identificar a través de las redes sociales. El linchamiento. Acá hay una práctica en nuestras sociedades que incluso le han dado un término, en el caso del contexto de Valledupar muy coloquial, de paloterapia, cuando atrapan al ladrón en infraganti, en la situación de hurto, la sociedad, buscando hacer justicia por mano propia, agrede, actúa con violencia, comparte en las redes sociales este acto y el acto es legitimado, aceptado como justo por la sociedad.
y se ve reflejado puntualmente en las redes sociales en las reacciones. ¿Cómo reacciona? Y me refiero a la reacción, a la opción de interactuar que tienen las redes sociales, de darle me gusta, de darle me encanta. Pues casi que en un 100% las reacciones son me gusta, me encanta. Cuando hay situaciones también ya en el escenario político que afecta o que atenta contra la integridad de algunas personas que son contrarias al pensamiento o a las posturas ideológicas de algunos, eso se celebra, eso se le da me encanta, para ser muy puntual en lo que estamos planteando en las redes sociales. Cuando por ejemplo, cuando estaba en el tema de la reincorporación, algunos situaciones de homicidio que se han presentado contra los firmantes de paz, en ese escenario un poco que no da la cara del ciudadano que opina en términos políticos, celebra incluso hasta un acto de violencia contra otro ser humano porque mi postura ideológica me lleva a desconocer la humanidad del otro. Entonces estamos hablando de cultura, de violencia cultural, de una sociedad que ve como legítimo algunos actos de violencia. Entonces, el giro epistemológico nos va a llevar a identificar esos escenarios para que las estrategias también reconozcan los elementos estructurales y culturales que están allí presentes. Galtung nos recuerda que la historia de la humanidad ha pasado por escenarios de violencia, pero también escenarios de paz, ¿cierto? Entonces nos dice, a mayor paz, menos situaciones de violencia. A mayor situación de violencia, menos escenarios de paz. Porque ambas realidades son partes integrales o son inherentes a la sociedad y van a estar presentes. O sea, ¿cómo transformamos una? ¿Cómo fortalecemos o cómo prevenimos en otros escenarios? ¿Y cómo logramos fortalecer o construir la cultura de paz? Porque no estamos condenados, si estamos hablando de la paz como algo que se logra a través de la educación, la paz como algo que se convierte en nuestra propia cultura. Entonces, si reconocemos eso desde lo teórico, desde lo antropológico, pues es la esperanza que necesitamos y que debemos transmitir en nuestras intervenciones desde la academia, desde los escenarios educativos. La paz con medios pacíficos que planteamos ahorita es aquella que pone la confianza en el hombre, que es idealista y que es humanista. Es un cambio de paradigma que nos está diciendo que los medios violentos nos van a generar violencia. Es una propuesta que nos está diciendo que la paz puede ser aprendida y enseñada y aprendida. Si no, pues no tendría sentido hablar de educación para la paz. Nos recuerda la gradualidad en el logro, nos recuerda la paz imperfecta, nos recuerda que cada paso que vamos dando es paz en sí misma. Y esto debe estar de la mano con lo que se ha llamado un proyecto no violento entre medios y fines. Si el fin es acabar la confrontación, la conducta violenta, entonces los medios violentos tal vez no nos van a dar los resultados que queremos. Adoptando nuevamente la propuesta o la teoría de Galtung sobre la paz cultural, que parte del conflicto, vuelvo y hago el recorderis, no partamos siempre del conflicto, sino de la identificación del escenario de paz. Sin embargo, acá destacamos los grandes aportes a este giro epistemológico y nos dice, en el ámbito del conflicto hay que entenderlos lógicamente. Los conflictos sociales no son un caos, no son un desorden,
son procesos sociales inherentes y que están presentes en distintos contextos. ¿Cómo los agenciamos? ¿Cómo nos comportamos en las situaciones conflictivas? Es lo que tiene que ver con violencia cultural y con cultura de paz. Entonces, tenemos que entender estas dinámicas conflictivas y necesitamos criterios científicos para analizar los conflictos, entender que son unos procesos que tienen unas aptitudes, los actores que están allí presentes, que hay unas tensiones que tienen unas características, unos estadios que nos van diciendo cómo está el conflicto. Cuando yo logro entender lógicamente el conflicto con criterios científicos para analizarlo, también yo puedo desarrollar metodologías para transformar esos conflictos. Entonces, aquí retomamos cuando decíamos la teoría para la paz, recuerden esa presentación, la intervención y la cultura de paz. También tiene que ver con estos elementos de entender lógicamente el conflicto, de entender lógicamente los escenarios de paz que se nos están presentando. Galton nos hace un aporte importante en cuanto a violencia cultural, porque en el caso colombiano está allí presente. Colombia sigue viviendo escenarios en distintos contextos en que nos muestran las realidades de la violencia cultural. Y ahorita dábamos unos ejemplos muy puntuales que se vienen presentando a través de las redes sociales. Entonces, la violencia cultural tiene unas bases que están arraigadas en una cultura profunda. Por eso se aborda desde la teoría sistémica compleja esto que estamos proponiendo en la tarde de hoy. Es que no solamente es mi comportamiento, sino aquello que está almacenado en mí como ser cultural. Cómo se atiende, cómo asumo las situaciones conflictivas que se están dando, por qué doy como normal o natural el homicidio, la agresión al otro, porque creo que la forma correcta de reaccionar, por ejemplo, ante una diferencia, ante algún percance, pensemos en cualquier escenario, en el aula de clase, en la calle, en la organización, en el Congreso, en un accidente de tránsito. Creo que la reacción normal y natural es golpear, agredir. Estos elementos son los que han llevado a hablar de violencia cultural. Entonces, paz cultural son los aspectos que nos ayudan a justificar y a legitimar la paz directa y la paz estructural. Yo creo, por ejemplo, que lo correcto para superar, enfrentar esta situación que se está dando en algún contexto es a través de medios pacíficos, es a través del diálogo, es a través de buscar algunas salidas puntuales, pero que se fundamenten en los medios pacíficos. Entonces, pasando a otro escenario y ya como que para ir cerrando, planteamos algo también importante. Profesor Y Ariel, dígame, profesor. la profesora Anastasia tiene una inquietud que plantearle antes de pasar al siguiente capítulo. Listo. Adelante, profesora. Es que tanto hemos hablado sobre el contexto histórico de la paz y realmente como docente, digamos, de la historia antigua, puedo decir, por lo general, en la antigüedad, la paz no existía de por sí sola, siempre era la paz de alguien, como por ejemplo la famosa paz romana. ¿Qué quería decir? Que el que está con nosotros dentro de las fronteras del imperio merece la paz. El que no está es un bárbaro, un enemigo de César, un enemigo de la civilización y por lo tanto merece la guerra. Es decir, quien no está en paz con nosotros está contra nosotros. El que no está con nosotros es un enemigo potencial.
A mí me parece que en el mundo moderno no hemos salido, no nos hemos desarraigado de todo de este esquema tan rígido y unilateral. Quería saber si usted, doctor, está de acuerdo. Sí, totalmente. Creo que la sociedad contemporánea y los distintos escenarios que se nos presentan de confrontación violenta nos está dando una lectura que no corresponde a lo que se busca con la educación para la paz, que no corresponde a lo que se busca con la educación misma. Estamos considerando aún al otro, al que piensa diferente o al que representa, según mi perspectiva, según mi ideología, un riesgo para mis intereses, como alguien que merece, por ejemplo, que se enfrente a través de medios violentos, como alguien que se debe aniquilar. Entonces, la sociedad a nivel global tiene, a través de la educación, unos retos que planteábamos al inicio de nuestra presentación, que son retos universales, que no son retos de un escenario en particular, sino son retos de la humanidad. El reconocimiento de que tenemos en ese sentido las mismas necesidades de trabajar en una cultura para la paz, en lo práctico, en lo teórico, en lo político, ¿cierto? Sino también en algunos aspectos específicos pues, que nosotros hemos venido planteando. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo con lo planteado. Listo. Entonces continuamos y estábamos proponiendo hacer una corta reflexión como ejercicio de cierre, y es sobre la función pedagógica de los medios de comunicación a propósito de las responsabilidades que asumimos desde el ámbito académico, desde la institución, en este caso desde la Universidad de Santander, que tiene el programa de comunicación social y periodismo con un enfoque de paz, con un enfoque de construcción de paz. Por eso los comunicadores sociales y periodistas de la Universidad Santander, particularmente de nuestro campus en Valledupar, están asumiendo la paz desde estos elementos teóricos y epistemológicos. No solamente la paz en cuanto al discurso, en cuanto a la práctica comunicativa, en cuanto a lo mediático, sino también llegar a esos escenarios, a esas prácticas comunicativas y esos discursos con unos fundamentos teóricos bastante sólidos. Porque para todos y para nadie es un secreto que los medios de comunicación cumplen una función pedagógica en la educación para la paz. Y por eso hablamos de los distintos escenarios y no habíamos hecho énfasis en el que estamos particularmente llamados desde el programa de comunicación social y periodismo a, bueno, por un lado, analizar y comprender cómo a través de las prácticas comunicativas también se vienen cumpliendo o no estas funciones en los medios. Entonces, en los medios de comunicación podemos identificar algunas prácticas comunicativas recurrentes, prácticas comunicativas dominantes que tienen que ver, lógicamente, con los intereses que tienen estos medios de comunicación y que esas prácticas han caracterizado de igual manera las narrativas de los grupos sociales, ¿cierto? Hay una relación y una correspondencia pues, de los medios de comunicación y por las posibilidades y el poder y el alcance que tienen en el contexto social de generar unas narrativas. Entonces, la comunicación sirve como medio para instaurar una pedagogía para la paz. Eso es el elemento central. La comunicación sirve como medio para instaurar una pedagogía para la paz, a partir de lo que se produce y lo que se reproduce en las narraciones. Es decir, esa función de informar, de recrear,
de educar, la podemos mirar en una función integradora y que va a verse reflejada en algunas prácticas sociales de las comunidades. Las emisoras para la paz, por ejemplo, y cualquier medio de comunicación. Y estamos hablando de no solamente de los tradicionales, sino pues los medios que surgen constantemente y que se transforman constantemente a través de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cuáles son las responsabilidades que se están asumiendo y cómo, de acuerdo a los intereses mediáticos, se van creando representaciones del mundo en torno a la paz o en torno a la guerra? Algunas situaciones de las que hemos estado hablando hoy, de legitimar comportamientos y conductas, o rechazar comportamientos y conductas, o de identificar escenarios de paz o escenarios para transformar de situaciones conflictivas, o identificación de actores, o nuevas propuestas de intervención en el escenario pedagógico y educativo, tiene que ver con los medios de comunicación. Allí también aprendemos a legitimar la violencia o aprendemos a legitimar la paz. Entonces, son desde la perspectiva, ya para cerrar la disertación, desde la perspectiva epistemológica, sistémica, compleja de las teorías para la paz, son múltiples los escenarios que nos van a llevar a identificar cuál es el camino que debemos trazar, cuáles son los retos a los que nos vamos a enfrentar, reconocer pues lo complejo de la situación, pero teniendo claro que somos seres con capacidad de paz. Muchas gracias. Quisiera saber si tenemos pronto algún aporte, alguna inquietud de los compañeros que están presentes. Agradezco a todos la atención en este espacio pues, que hemos compartido en el día de hoy. Muchas gracias, profesor Ariel. No sé si hay alguna pregunta por parte de los profesores asistentes. O el doctor Iván, si desea cerrar con alguna conclusión. Muchas gracias, profesor Orlando. Nuestro panelista hoy y analista, profesor Ariel David Rincones, pues nos dio una conclusión muy importante en el ámbito de la universidad, porque nosotros hemos asumido desde el punto de vista moral y ético un compromiso social con Colombia. Es un compromiso global que se ha generado desde la Segunda Guerra Mundial a partir de la creación de las Naciones Unidas, con el propósito de luchar porque se mantenga un alto nivel de pacificación en el mundo, porque las controversias, los conflictos y las guerras pues son inherentes en el ser humano, pero no deben ser la impronta que identifica al género humano. Nosotros tenemos el amor, tenemos concordia, tenemos unas virtudes cardinales como la prudencia, ¿cierto? La templanza que nos ayudan a modular la conducta. Y precisamente cuando hablamos de academia, esos valores que se mencionaron por el profesor Ariel David Rincones, los asumimos de plano como profesores en el programa de comunicación social y periodismo, y eso pues obviamente aspiramos que en la ley de proyecto de ley que se tramita en el Congreso y que hoy está en debate en la Cámara de Representantes, en la comisión competente, creo que es la quinta o la sexta, que tiene la competencia para tratar asuntos de educación en Colombia,
pues está un tema relacionado con que es la creación de la Cátedra de la Paz en las universidades, en las instituciones de educación superior en el ámbito de la reforma de la Ley 30 de 1992. Y efectivamente, nosotros ya hemos dado desde la Universidad de Santander un avance, porque miren ustedes cuántos ítems de formación en nivel de cursos tenemos en el programa. Nosotros tenemos desde el primer semestre la historia de los conflictos armados y guerra. Al estudiante que llega de la educación media, lo recibimos con un curso muy importante que se llama la historia de los conflictos armados y guerras. Y eso es muy importante porque los jóvenes llegan desprovistos de un contexto de lo que ha sucedido en el mundo. Inclusive desconocen muchos de ellos lo que pasó en la revolución industrial de los años 1870, en el cual pues aparecieron los instrumentos de guerra mucho más avanzados que magnificaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y ellos comprenden por qué estas guerras fueron tan crudas y tan difíciles para el mundo. Y eso pues nosotros lo llevamos al segundo semestre con regiones, violencia y paz. O sea, cómo las regiones han afectado la paz con la violencia que se genera a partir de las discordias que existen entre los pobladores de cada una de las regiones. Comprender ese discurso. Luego nos enfocamos en el enfoque, como su nombre lo indica, de conflicto y paz. ¿Cómo podemos el conflicto y la paz enfocarlos haciendo un análisis paralelo de las mismas para buscar un discurso coherente en el estudiante ya de tercer semestre? E igualmente en ese mismo semestre hay un componente que además de paz nosotros tenemos en el programa, y es el enfoque de la investigación. Precisamente nuestro programa no es solo de comunicación social, sino que es comunicación social y periodismo. Y eso significa que nuestros estudiantes, cuando cumplan el rigor de los resultados de aprendizaje, podemos llegar a que su perfil de egreso, su perfil profesional, es comprender ese aspecto que nuestros cursos le apuntan a que se convertirá, como lo dijo el profesor Ariel, en un reto donde él va a desarrollar pedagogía para la paz. Pero pedagogía para la paz acompañada de conocer cuál es el método que se aplica para ellos en temas de investigación. Efectivamente, comprendiendo qué es la metodología de la investigación, que es un componente significativo, pero también diferenciando el comunicación y el periodismo de guerra. ¿Qué es un reportero de guerra? Comprender cuál es la trascendencia de un reportero de guerra, qué hace el periodista en Ucrania o en Palestina en estos momentos y cuál debe ser su papel protagonista en el medio para no ser polarizante en la guerra, sino hacer una pedagogía de un reporte objetivo. Investigación en ciencias sociales, somos del área social. El comunicador social está siendo formado particularmente por sociólogos que tienen ese enfoque magnífico que nos permite a nosotros estar fortalecidos frente a lo que debe ser el enfoque de la investigación, y comprendiendo desde el cuarto semestre y el quinto la sociología de la comunicación y la cultura, y lo que el profesor que nos antecedió, el tema de la estadística descriptiva. El comunicador social, como su orden lo indica y como las líneas de investigación lo determinan, debe hacer todo lo que tiene que ver con el análisis cualitativo y cuantitativo de su trabajo. Llámese reportaje, llámese informe, llámese una crónica, inclusive la cronología de los hechos, pueden estar encaminadas a hacer registros reales sobre lo que es el componente de su trabajo periodístico para que esa pedagogía sea coherente y sea concluyente, y además se convierta en un instrumento positivo que evite la polarización del mundo o la polarización de nuestra región y particularmente Colombia. En ese orden de ideas, pues los géneros periodísticos, pues nuestros, como son los géneros periodísticos de opinión, todo lo que tiene que ver la interpretación, el género periodístico que nos lleva a construir reportajes con la investigación. El reportaje es mucho más amplio, es un escrito amplio que conlleva hacer una investigación rigurosa. Eso lo tenemos concernido en el componente de nuestro programa, lo cual nos hace fuertes para que hagamos
unas prácticas internas de comunicación de paz, porque el enfoque es ese, y comprendemos cuál es la realidad del país. Cuando hablamos de paz, luego de la guerra, estamos hablando de unos protagonistas implícitos que muchas veces no los mencionamos, y son las víctimas del conflicto, que son los protagonistas más importantes que tiene el país en estos momentos y sobre los cuales el Estado debe volcar su aparato de asistencia social para contribuir a que ellos recuperen la estabilidad que han reclamado por muchos años. En ese orden de ideas, nuestros comunicadores, de comprender las prácticas internas de comunicación y de paz, están las técnicas de la investigación y de las herramientas de la investigación. ¿Cómo puede investigar con las técnicas de investigación y las herramientas de investigación? Pues obviamente de la mano de un sociólogo, de la mano de un experto que tenga esa circunstancia, y lo cual lo tenemos agotado y ajustado en el 6º semestre. Pero la ética de la comunicación social y periodismo la tenemos en el 7º semestre, con la comunicación de mediación social y desarrollo, que son instrumentos fundamentales elevados a cursos que permiten que ya en ese nivel nuestros estudiantes hayan alcanzado un nivel, perdón, una línea de comprensión, de argumentación, de interpretación del proceso. No solamente cuando arrancan o inician en el primer semestre, que es comprender, sino que ya en este nivel tengan un análisis y una argumentación lo suficientemente madura para convertirse en unos pedagogos de paz. Y obviamente el taller de producción de contenidos y narrativas de paz. Obviamente ese es el discurso mental escrito, el discurso de la expresión oral. Las narrativas de paz es para que irradie un componente positivo frente a lo que Colombia espera en cada una de sus regiones en este proceso que ya llevamos 7, 8, 10 años de iniciado, y que pues obviamente hemos tenido unos tropiezos, pero nuestros comunicadores van a hacer eso. Y terminamos con los trabajos muy particulares a través de los cursos trabajo de grado 1 y trabajo de grado 2. Esto nos va a dar unas connotaciones con base en un apoyo fundamental que se llama la geopolítica y análisis de coyuntura. Con todo esto y todas las bases de la comunicación social y periodismo, aspiramos nosotros tener, tanto en Bucaramanga como en Valledupar, donde está el programa cimentado, tener unos perfiles de egreso con resultados de aprendizaje sólidos que nos permitan que ellos se conviertan en unos pedagogos para la paz, con un fundamento ético cargado con múltiples circunstancias para abordar los escenarios y recibir eso como un reto social, como profesionales que el país necesita y que la Universidad de Santander así lo va a determinar. Este ejercicio, profesor Orlando Mena, es un ejercicio enriquecedor para todas las personas que hemos participado en esto, con el propósito de madurar, consolidar nuestra conciencia y nuestra vocación como ciudadanos vivos, como ciudadanos comprometidos, como lo dijo un profesor, a asumir este reto y continuar en el mismo. Agradecemos que se haya incluido esto en el plan de formación profesoral y que se vuelva a repetir en otras instancias para continuar sensibilizando nuestra conciencia moral. Profesor Orlando, muchas gracias a usted y muchas gracias al profesor Ariel David Rincón y a los profesores que nos han acompañado. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Gracias, profesor Ariel, profesor Iván, por la intervención, sus aportes, y a todos los profesores también por la asistencia en esta tarde. Los invito para que continúen entonces asistiendo a las demás capacitaciones que tenemos en el plan de formación profesoral para este mes de abril. Tenemos mañana otro tema y así sucesivamente. Ustedes pueden revisarlo en su plan de formación profesoral. Importante que pues se va a tratar de enviar el link a través del sistema Galileo. Por lo tanto, es importante que tengan actualizado su correo electrónico en el sistema Galileo. Si por alguna razón no les llega por Galileo, entonces favor de dirigirse a Talento Humano para que les colaboren con la actualización del correo electrónico. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Bendiciones a todos. Feliz tarde para todos. Muchas Hasta gracias. luego, muchas gracias. Gracias, profe. Buenas tardes a todos. Gracias. Esté bien. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes, gracias. Hasta luego. Gracias a todos.